Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de Iglesia Contemporánea. Sé que esta materia será muy interesante, ¿verdad? Como poco a poco vamos a ir conociendo quiénes fueron las entidades, ¿verdad? Y las personas que comenzaron trayendo la palabra de Dios a nuestro país, El Salvador. En su material tiene un tema que dice las agencias misioneras. Yo creo que cuando hablamos de misiones, ¿verdad? Casi siempre nosotros sabemos que es alguien que viene de un país diferente al lugar de donde se está predicando, ¿verdad? Normalmente es así. Es difícil, dice, saber por qué las agencias misioneras, particularmente las norteamericanas, tardaron tanto en ver la necesidad que se hallaba tan cerca de su propia tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Norteamérica, para El Salvador, pues no está como al otro lado del mundo, no está cerca, pero tampoco, como le digo, no es al otro lado del mundo, no es otro continente. Estamos hablando del mismo continente. Podría ser que las obras misioneras en Asia y África, las cuales se habían iniciado en el siglo anterior, llamaron tanto la atención de las agencias por los informes de los misioneros que trabajaban allá, que no volvieron, dice la vista, a otros campos como Centroamérica y de toda América Latina, ¿verdad? Se habían enfocado más en Asia y en África, porque quizás la necesidad se veía como mayor, por así decirlo, ¿verdad? Aunque yo creo que en medio de todo el caos que pudiera estar pasando alrededor del mundo, pues cada lugar tenía sus propias situaciones y circunstancias complicadas. Habían dos agencias misioneras norteamericanas que rompieron con esta indiferencia y jugaron el papel de pioneros en Centroamérica. Y tenemos a la Iglesia Presbiteriana y la Misión Centroamericana. Estas dos pusieron como más énfasis en venir acá, ¿verdad? Volvieron a ver al Salvador. Los presbiterianos entraron, dice, en el 1882 por medio de Guatemala debido a una serie de circunstancias extraordinarias, entre las cuales podemos ver el fruto del ministerio del colportor y luego un profesor que se llama Federico Crowe. La misión centroamericana fue la pionera en las otras repúblicas centroamericanas, incluso en El Salvador. La misión abrió brecha primero en Costa Rica en el año 1891. Vea que para estas dos, digamos, agencias importantes de misiones, fueron hasta en esos años que comenzaron algo en Centroamérica, ¿verdad? Ahí créanme que todavía no han venido directamente a El Salvador, sino que fue a Costa Rica. Dice, la primera obra evangélica fue en Guatemala en el año 1882. Dice que como muchos países latinoamericanos en el siglo pasado, Guatemala experimentó una lucha interna entre liberales y conservadores. Los liberales, por un lado, dice, querían abrir las puertas a las ideas extranjeras, particularmente de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Querían inversión foránea y desarrollo económico sin intervención del Estado, ¿verdad? Para que pudieran de alguna manera tener mejores ganancias. También querían limitar la influencia que la Iglesia Católica Romana ejercía sobre la vida de los ciudadanos. Como ustedes saben, la Iglesia Católica Romana era la de mayor preponderancia en esos tiempos y en toda la región centroamericana. Contra esa era la que tenían que luchar, digamos así, ¿verdad? Por llegar a posicionarse. Los liberales favorecían, por tanto, la libertad religiosa. Los conservadores, por otra parte, dice, buscaban lo opuesto. Desconfiaban de los extranjeros, abogaban por una política económica proteccionista, apoyaban el papel tradicional de la Iglesia Católica Romana, la cual dice que era el árbitro moral en la vida pública y el poder que conservaba y controlaba la situación social y política de aquel entonces. Dice, de 1839 a 1871, Guatemala vivió la era clerical en la que los conservadores gobernaban. En 1871, el estado de García Granados
inauguró una era del gobierno liberal y anticlerical, cuando el liberal Justo Rufino Barrios fue elegido presidente, estamos hablando de Guatemala, en 1873. Dice que él empezó una serie de reformas que incluyeron un decreto de absoluta libertad religiosa que se emitió en el mismo año de la elección de este presidente Barrios para fomentar la inmigración protestante. Por supuesto, los conservadores se opusieron a esto, ¿verdad? Estamos hablando conservadores liberales. Los conservadores no querían salirse de su comodidad, de lo que ya conocían, que era en el aspecto religioso o espiritual, era la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Para ellos eso era lo ideal, y mientras todos estuvieran así, pues eso iba a ser mucho más fácil, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas, digamos, a guiarlas a las personas hacia una, digamos, fe verdadera, que para ellos en ese entonces era así, ¿verdad? Porque ellos consideraban que ellos tenían absolutamente la verdad. Resultó, dice, que la época de Barrios, la esposa, perdón, de Barrios tenía como amiga íntima a una señora de una familia norteamericana de apellido Cleaves. Los Cleaves eran dueños de la finca La Alameda en Chimaltenango. Seguimos hablando de Guatemala. Un día en el mes de octubre de 1881, dicha señora almorzaba con la familia Barrios. Dice, cuando el presidente regresó a su casa, afligido por los obstáculos clericales que ponían a su programa de reformas, ¿verdad? Este presidente quiso cambiar muchas cosas, pero como le digo, o sea, el ambiente católico era bastante influyente en todos, entonces eso pues complicaba la situación. Dice que la señora Cleaves le habló de la obra benéfica de las misiones evangélicas en México y Colombia, y le dijo que sería bueno que se le permitiera a los guatemaltecos conocer otra forma de cristianismo, es decir, que no fuera el católico romano. O sea, ahí empezó bastante a querer influir, ¿verdad? El presidente quedó impresionado con esta sugerencia y le pidió que se comunicara con alguna misión para suplicarles que enviaran misioneros evangélicos a Guatemala. Dice que los Cleaves eran de la iglesia presbiteriana, y por eso, obviamente, cuando le dijeron que trajera personas evangélicas, ella pues ofreció a su iglesia, ¿verdad? Mientras tanto, el presidente escribió a Lorenzo Montúfar, quien había sido estudiante y discípulo de Federico. En ese tiempo, don Lorenzo era embajador representante de Guatemala en Washington para resolver una controversia sobre la frontera entre Guatemala y México. Al recibir la carta del presidente, en la cual describía la idea de los Cleaves, donde Lorenzo se emocionó y él mismo animó a la sociedad misionera presbiteriana para que enviara misioneros a fin de empezar la obra evangélica en Guatemala. Dice que en atención a esa súplica del presidente y del señor Montúfar, la sociedad misionera presbiteriana decidió nombrar al reverendo Juan Gil para que comenzara las obras en Guatemala. Dice que este fue un cambio de planes para el reverendo Gil, porque ya había sido nombrado para ir a la China. Vea qué diferencia, ¿verdad? El hombre había sido designado para ir a China, estamos hablando al otro lado del mundo, pero luego se le cambiaron los planes a él. Dice, para cuando la agencia resolvió mandar al reverendo Gil, Guatemala había hecho un tratado con México sobre la controversia fronteriza, y el mismo presidente Barrios había llegado a los Estados Unidos para firmar el tratado. Aprovechando su visita a los Estados Unidos, el presidente reconoció al reverendo Gil e insistió en que lo acompañara en su viaje de regreso a Guatemala. Probablemente el reverendo Gil creo que estaba evaluando, ¿verdad?, entre ir a China, ¿verdad?, en su corazón, humanamente, ¿verdad?, sus pensamientos, o irse, ¿verdad?, a Guatemala. Un lugar que probablemente era como, no sabía mucho del lugar. O sea, estamos hablando de dos naciones totalmente diferentes. Pero bueno, Dios tenía otros planes, ¿verdad? Porque a veces eso pasa. Los planes de Dios no son los nuestros. Obviamente, muchas veces nosotros creemos que esos son los planes de Dios. Pero cuando se cambian, nosotros decimos, ¿por qué hace Dios eso? Pero es porque los planes de Dios son perfectos. Y Él siempre tendrá pensamientos de bien para nosotros. Él nunca va a querer nada malo para nosotros.
Solo que nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es lo bueno que nosotros necesitamos, pero el pensamiento de Dios es diferente al nuestro. Dice, de modo que el presidente de regreso a su tierra llevaba no solo un tratado con México, sino que también llevaba un misionero evangélico. Así que de alguna manera pues Dios ahí estaba actuando, y qué bueno que el presidente pudo ir a hablar con este reverendo. Me imagino que le habló acerca de las condiciones en las que estaba el país y que se necesitaba que llegara un cambio, ¿verdad?, espiritual para las personas. Luego dice, así se abrió la brecha en Centroamérica para el Evangelio. Si bien el presidente Barrios no estaba tan interesado en el Evangelio, sino que los misioneros evangélicos quebraran el poder de la Iglesia Católica sobre la población. Porque eso es lo que él quería, básicamente. Cambiarles, como decimos, el chip, ¿verdad?, de Iglesia Católica, sino que hubiera otra forma de buscar a Dios, dice. Si no, dice que estaba interesado en que los misioneros evangélicos quebraran el poder de la Iglesia Católica. Eso era su intención, o sea, más que conozcan de Dios, que crezcan, que maduren, o sea, no era eso, nada que ver. Dice, fue por su intervención y patrocinio que empezó la obra evangélica en Guatemala, la primera en Centroamérica. Cualquiera que fuera su motivo, él literalmente trajo al primer misionero evangélico al Istmo. O sea, su objetivo era quebrar la Iglesia Católica, pero el de Dios era otro. Como le digo, los planes de Dios son perfectos. El inicio de la misión centroamericana y su llegada a Costa Rica. En la segunda mitad del siglo XIX, dos canadienses, Roberto Ross y Roberto Lam, adquirieron fincas de café en Costa Rica, trasladándose a San José. Ahí en la comunidad extranjera de habla inglesa, conocieron a dos señoritas evangélicas con las cuales se casaron. Ambas familias, dice, llegaron a ser feligreses de la iglesia de Hierro. ¿Se recuerda? En la clase anterior mencionamos la iglesia que se llamaba Iron Church, ¿verdad?, la iglesia de Hierro. La iglesia evangélica que fue fundada en 1865 para servir a la comunidad de habla inglesa que vivía en San José. Las señoras Ross y Lam tenían mucha percepción espiritual y se dieron cuenta que la iglesia de Hierro, o también que era llamada la iglesia del Buen Pastor, dice, no tenía alcance a la población costarricense, sino que aquel ministerio solamente tenía impacto entre la aprobación de ingleses y norteamericanos que vivían ahí. Es decir, que a pesar de que estaba esa iglesia, era para la gente extranjera prácticamente, no para la propia, la del lugar. Dice, vieron una gran necesidad espiritual entre los costarricenses, quienes vivían encadenados por supersticiones, inmoralidad y alcoholismo. Vieron que en la sociedad había mucho paganismo con el barniz de cristianismo y que había una tremenda ignorancia de la Biblia y el evangelio de salvación por fe en Cristo. Sintieron una gran carga por la evangelización de los costarricenses, así que empezaron a reunirse para orar que Dios mandara a un misionero para traer el evangelio a Costa Rica, porque sentían que ellas, ¿verdad?, no iban a poder hacer mucho, necesitaban también un apoyo extra, porque solo ver y enfrentar situaciones como inmoralidad, como mencionaba aquí, alcoholismo y supersticiones, era de verdad una gran barrera en la que ellas se veían, a las que debían enfrentarse. Entonces, de alguna manera, ellos pensaron que también necesitaban a alguien externo que viniera al país para poder apoyarles en Costa Rica. Pasados los días y los meses y todavía no había llegado ningún misionero, oraron por casi 2 años antes de que viniera la respuesta. Mientras ellas oraban, un pastor evangélico en Dallas, se llama Ciro Ingersoll Schofield, empezó a sentir una carga de interés misionero por Centroamérica. Yo me siento muy contenta porque en esta parte puedo darme cuenta que la oración de verdad sí toca el corazón de Dios, y la oración también toca el corazón de otras personas, pero como en este caso con ese pastor. Dice, el doctor Schofield era el pastor de la primera iglesia congregacional de Dallas, Texas, y él mismo quien más tarde escribió las notas de la famosa
Biblia de referencia Scofield. Yo creo que más de alguno de nosotros en algún punto hemos escuchado acerca de esta Biblia de referencia Scofield, que es muy famosa. Luego dice, una visión misionera había despertado en su corazón, motivado por conferencias misioneras a las cuales había asistido, por su estudio personal de las Escrituras y por su amistad con el misionero Hudson Taylor, que era un misionero en la China. En 1888, una cadena de circunstancias imprevistas y aparentemente no relacionadas entre sí llamaron su atención al país de Costa Rica. El doctor Scofield se dio cuenta de que la gran oscuridad espiritual de esta República Centroamericana, donde sacerdotes disipados parodiaban ministrar espiritualmente al pueblo. Compartió su carga por Costa Rica también con un grupo de hombres espirituales de su iglesia, pidiéndoles que oraran con él sobre esa necesidad. Uno de aquellos caballeros, Lutero Rees, se emocionó cuando hizo indagaciones sobre las otras repúblicas centroamericanas y descubrió que la única obra hispana de agencia misionera era la obra arriba mencionada, que los presbiterianos habían iniciado en Guatemala en 1882 y que la condición espiritual de esas repúblicas era parecida a la de Costa Rica. De verdad que creo que las oraciones de aquellas mujeres de Ross y Lang eran muy importantes, porque de esa manera Dios pudo inquietar a otras personas a que pusieran su mirada ya en Centroamérica, ¿verdad? Habían investigado, ¿verdad? Lutero Rees había estudiado y había dicho, bueno, yo creo que los cristianos solamente están en Guatemala y en Costa Rica, pues creo que sería bueno que pudiéramos hacer algo, ¿verdad? Es Dios poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, como siempre, para que ellos pusieran su mirada en Centroamérica. El doctor Scofield y los miembros de su grupo se sintieron cada vez más impresionados por la idea de que Dios pediría cuenta a los cristianos norteamericanos, porque mientras ellos llevaban el evangelio a países lejanos, ignoraban a Centroamérica. En la revista El Creyente, de la cual el doctor Scofield era editor, apareció un artículo que decía: es un hecho de suma importancia en vista del plan misionero inspirado que se encuentra en Hechos 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que de los territorios no alcanzados con el evangelio, Centroamérica es de todo el mundo el que está más cerca para cualquier cristiano en los Estados Unidos o Canadá. Hemos pasado por alto nuestra Samaria. Palabras de verdad tan reales, ¿verdad? Que podían hacer ver a las personas, o sea, ¿por qué vamos a la China? ¿Por qué vamos a Asia? ¿Por qué vamos a África? Pudiendo ir más cerca, porque había necesidad. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros las iglesias muchas veces acá en el país, ¿verdad? Y yo no dudo, de verdad, yo no dudo de que misioneros puedan ir a otras regiones, a países totalmente lejos de acá, al otro lado del mundo, a Europa, Asia, África, ¿verdad? Oceanía, puede ser. Pero a veces también hay necesidades, incluso todavía dentro de nuestro país, a las que no hemos llegado. Entonces, es bueno, ¿verdad? Que podamos nosotros enfocarnos también bien y pedirle a Dios dirección, ¿verdad? Para saber a dónde nosotros podemos ser útiles también acá en nuestro país. Cuando otras indagaciones revelaron que ninguna de las denominaciones evangélicas en América del Norte tenía proyecciones de iniciar trabajos en Centroamérica, Scofield dice que resolvió formar una agencia misionera cuyo objetivo era evangelizar estas repúblicas. El 14 de noviembre de 1890 se organizó oficialmente la misión centroamericana en la casa del doctor Scofield. No es sorprendente, dice, que los mismos laicos que habían compartido la carga de oración en cuanto a Centroamérica fueran junto con el doctor Scofield los oficiales del primer concilio de la misión. Como la misión se había formado por la visión de un pastor y de un grupo de laicos y no por una denominación, sería una misión no denominacional, es decir, no perteneciente digamos, a evangélicos, protestantes o como le llamábamos, pentecostales, todas esas cosas,
¿verdad? Sin denominación. Entre todas las repúblicas centroamericanas, su primer objetivo sería Costa Rica. Dice además acá, unos pocos meses después en Minnesota, William y Minnie McConnell se preparaban para ir a África con sus 3 hijos pequeños. Ellos se habían entregado al ministerio misionero y habían solicitado integrarse a una agencia misionera que trabajaba en aquel continente, en África. Vea cómo antes familias completas se movían de su comodidad para ir a predicar el evangelio a otros lugares. Dice acá, ellos se habían entregado al ministerio misionero y habían solicitado unirse a esa agencia misionera. William ya había renunciado a su trabajo con el ferrocarril y su esposa Minnie ya había empacado todas sus cosas en barriles y cajas. El día antes de su salida para África, recibieron una carta de la agencia misionera con la cual iban a trabajar allá. La carta explicaba que su solicitud había sido rechazada porque tenían niños pequeños y las condiciones primitivas, ¿verdad?, que habían, y el clima de África no era saludable ni para mujeres ni para niños pequeños, por lo cual habían tomado la decisión de no aceptar la solicitud. Ellos, con sus maletas hechas en su pensamiento y en el de los niños, era vamos a ir a esa misión, y se encontraron con esto, que no fueron aceptados por aparentemente, ¿verdad?, condiciones físicas, ¿verdad?, que les daba el país, que no era saludable ni para mujeres ni para niños, decía. Luego McConnell fue a hablar con un amigo quien le aconsejó, William, el campo misionero no solo es África, el campo es todo el mundo y Dios tiene necesidad de sus siervos en muchos lugares. Palabras sabias definitivamente, porque el corazón de los McConnell estaban de verdad deseosos de ir y predicar. Bueno, ese era el anhelo de su corazón, que otros conocieran a Dios. Dice, recogió una revista que estaba en su escritorio y se la enseñó y le dijo, mira esto, algunos hermanos en Dallas, Texas, están iniciando una misión y quieren mandar a alguien a Costa Rica. Todavía no convencido, William le replicó, no sé nada de Costa Rica, salvo que está por algún lugar al sur de México. Su amigo le dijo, según el artículo, muchas agencias misioneras no van ahí porque es un país católico. La nueva agencia solo requiere, dice, que los aspirantes estén físicamente sanos y se anima a parejas para que se presenten esa solicitud de la misión. Los McConnell escribieron al doctor Scofield y fueron aceptados como respuestas a sus oraciones. Como le digo, Dios de verdad mueve las cosas de formas impresionantes. Y eso lo hizo antes y es el mismo Dios que hizo mover a esas personas para que pudieran venir a nuestra región centroamericana. Es el mismo Dios que nosotros tenemos, que puede hacer que muchas cosas sucedan en nuestra vida a pesar de las circunstancias. Los McConnell escribieron, dice, y fueron aceptados. El 24 de febrero de 1891, William se embarcó en Nueva Orleans rumbo a Costa Rica. Doña Minnie y los 3 hijos siguieron después. Los McConnell fueron los primeros misioneros de la misión centroamericana y los primeros misioneros evangélicos a Costa Rica. Como la misión era la plataforma desde la cual los primeros misioneros se lanzarían a El Salvador. Esas señoras tuvieron una parte indirecta en la llegada del evangelio a esta república. De verdad que es emocionante ver cómo Dios fue preparando todo, ¿verdad? Fue preparando todo para que nosotros podamos conocer del evangelio acá en nuestro país, El Salvador. Bendiciones, gracias por llegar acá. Nos vemos en la siguiente clase.